Iniciando esta semana del ciudadano ADN, cómo no, en nuestra sección de salud mental que siempre nos preocupa tanto, quisimos darle una mirada integral a un tema que lamentablemente está súper presente y que durante la pandemia se incrementó muchísimo. Tiene que ver con la violencia hacia las mujeres y a partir de ahí con la capacidad de resiliencia que pueden tener muchas para poder salir adelante de esas realidades. Sabemos que existen un montón de organizaciones, casas de acogida, pero como sociedad sobre todo nos falta tanto para poder abordar esta situación y mejorar las condiciones de todas ellas. Una situación bien dramática, bien potente, que afecta lamentablemente a un montón de mujeres en Chile y con todo lo que eso significa también, sí, ¿no? Con todo lo que eso significa a partir de familias, hijos, padres, madres, parejas, en fin, ¿no? Es todo un círculo que como siempre hemos tratado de abordar acá. Todos los lunes tenemos el tema de salud mental, pero hoy día lo queremos enfocar hacia allá. Sí, porque además, ojo, cuando hablamos de violencia no solamente estamos hablando de violencia física, hay que recordar que hablamos de violencia psicológica, de violencia económica, de violencia sexual, de violencia cuando se utiliza a los niños, entonces incluso también, así es que vamos a conversar a esta hora de la mañana con la directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins, panelista de ADN, ¿te escucha? Viviana Tartakovsky-Pessoa. ¿Cómo estás, Vivi? Muy bien, muchas Hola, gracias Viviana, por la invitación, muchas gracias. Muchas gracias también a quienes nos escuchan. Súper interesante instalar este tema hoy día. Saludar también a quienes hoy día regresaron al sistema escolar, ¿cierto? En sus distintos niveles, a quienes volvimos hoy día al trabajo, quienes trabajamos fuera de casa. Ha sido difícil esta reincorporación, yo creo, para todos y para todas, después de la gran pandemia que tuvimos. Así que yo creo que son temas que son súper interesantes porque efectivamente están vinculados no solamente con una psicología individual, sino que con la pandemia y cosas que ocurren a nivel global y social. Bueno, y como esto decíamos, tenemos que mirarlo desde un punto de vista bien integral para que estas mejoras en la calidad de vida de las mujeres exista, tienen que velarse por sus derechos y por eso está con nosotros también la abogada del Grupo de Defensa, Luisa Martínez. Luisa, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también panelista de ADN. Sí, por supuesto. Muy bien. Me robé todo el panel. No, y como dices tú, Sandrita, es un tema que efectivamente se puede ver desde distintas perspectivas. Hemos ido avanzando con distintas cosas, pequeños avances tanto normativos como sociales que han permitido ir pavimentando este camino hacia la erradicación de fondo de la violencia contra la mujer. Entendamos que acá hay tres dimensiones. Por un lado está la prevención, la sanción y la erradicación, que obviamente es lo que toda sociedad quisiera llegar a poder obtener. Así que la idea es poder irlo complementando desde la vereda psicológica, cómo se puede trabajar cuando uno es víctima de violencia intrafamiliar, cuando es mujer víctima, como tú lo dices, de violencia en cualquiera de sus tipos, y finalmente también qué herramientas legales son las que yo tengo y puedo utilizar ante este tipo de situaciones. Sí, porque a veces esas mejoras no necesariamente vienen de un proceso de implementación que es tan bueno, es tan rápido, ¿no? Lo comentábamos hace un tiempo a propósito del tema de las tobilleras, por ejemplo. Exactamente, y de esto pensemos que, por ejemplo, la Convención Latinoamericana para la Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer, que es la Belén du Pará, es del año 90 y algo, 97. Entonces, recién ahora hemos ido tomando como Estado acciones positivas en la incorporación en nuestra legislación de distintas normativas o de distintas modificaciones normativas en distintos ámbitos, civiles, penales, administrativos, que contribuyan a poder cimentar este camino para lograr la erradicación de la violencia en contra de la mujer. ¿Cómo trabajar, Viviana, con esto tan admirable, ¿no? que tienen las mujeres que han sido víctimas de violencia, que tiene que ver con esta resiliencia, esta capacidad de afrontarlo, de pararse, de no claudicar? Pero claro, evidentemente eso tiene un montón de costos y además en algún minuto puede ser frágil, ¿no? ¿Cómo trabajar en el entorno en relación a aquello? Exactamente, mira, es súper interesante tu pregunta porque cuando se tiende como a mal utilizar el concepto de resiliencia se piensa que es súper humano, Superman, y la verdad es que no es así, son lecturas, ¿cierto?, erradas. Entonces tienen que ver, como tú súper bien decías en un primer momento, con hacerse cargo. El hacerse cargo en temas de violencia intrafamiliar es súper difícil porque las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar tienden a negarlo, a minimizarlo, y también psicológicamente, como han dicho algunos autores clásicos como Perrone, tienden a sentir que son merecedoras de esa violencia
violencia. Entonces, como le saco la sal, ¿se acuerdan de esa propaganda de hace algún tiempo atrás? Es súper, como decimos los psicólogos, patognomónica, ¿cierto? De que de verdad la persona se siente que merece ese castigo. Entonces, lo primero es un darse cuenta, que es lo que más cuesta, y ahí lo central es poder salir un poco de este hechizo, de este entrampe que hace el agresor, de normalizar, minimizar y hacer sentir a la persona que no es malo violentarla. ¿Me explico? Y como muy decía la Sandra, también puede ser una violencia verbal, ¿cierto? Económica, no pagar la pensión de alimentos, lo que veíamos el año pasado y el antepasado peor, ¿cierto? Que las cifras siguen siendo exorbitantemente complejas. Y por otro lado, es sentir que no se está sola. Yo creo que hay que como desmitificar de que la violencia solo pasa en hogares vulnerables, solo sucede en hogares, en familias pobres que no tienen estudios. Eso es mentira, ¿cierto? Los tipos de violencia cambian, pero la violencia es transversal y porque está ligada a una cultura heterosexual, machista. Entonces, de alguna forma, lo primero que teníamos que hacer es, como muy bien decía, ¿cierto?, la Luisa, es prevenir en los espacios escolares, con los niños y las niñas en las familias. Y cuando ya eres víctima de violencia, por favor, no silenciar. Contar primero con tu mejor amiga, tu mamá, buscar redes. No se resilia solo, se resilia con vínculos y vínculos potentes, no con los amigos de Instagram, que pueden ser miles, sino que con un buen amigo. Claro. Una buena mamá o una buena persona que nos ayude y nos acoja. Y Luisa, ¿y qué pasa cuando las legislaciones van más atrasadas o más lentas o tiene un montón de burocracia? Lamentablemente conozco el tema demasiado cerca. Años de procesos judiciales, pero años, gasto de tiempo, plata, perder pegas, porque pedís tantas veces permiso que perdieron la pega. Para que después de todo eso la deuda se mantenga igual y crezca en términos económicos, y en términos de relaciones terminan las cautelares y la mujer está aterrada porque terminan las cautelares. Sí. Se ha insistido permanentemente en aumentar eso y es burocracia tras burocracia tras burocracia tras burocracia, y resulta que la ley lo que dice es que la persona violenta tiene el derecho de volver a contactarse con los mismos hijos a los cuales violentó. Claro, sí, es un tema, por eso reitero la complejidad, y también desde la vereda legal lo es. Y efectivamente el hecho de que las normas o las legislaciones vayan más atrasadas de lo que pasa en la realidad es siempre una problemática, sobre todo en temas que tienen una connotación social tan relevante. Y además, lo mismo que hablaba la Vivi, o sea, en el fondo acá esto es un tema social, estructural. Y claramente tienen que haber voluntades para que esto finalmente pueda avanzar de una manera más efectiva, para erradicar estos temas burocráticos. Yo creo que el avance en lo que respecta al Registro Nacional de Deudores y las medidas accesorias para poder exigir el cumplimiento de los alimentos, como la erradicación de la violencia económica hacia la mujer, es un avance, y esperemos que obviamente esto en la práctica funcione como lo esperamos, porque finalmente se establece un catálogo de nuevas medidas para poder exigir el cumplimiento del pago de los alimentos, que pensamos que van a ser mucho más efectivas, que van a abordar más al punto de fondo, que es que efectivamente aquellas mujeres vulneradas y aquellos hijos o hijas que se ven inmersas también en este círculo de violencia puedan salir adelante, puedan salir de esta situación, y ahí obviamente el Estado es garante del cumplimiento de lo mismo. Entonces, efectivamente yo entiendo que hay una frustración, y en distintos aspectos, tanto en lo que respecta a la violencia económica, a la violencia física, por lo mismo que tú planteabas en las cautelares, que como son cautelares tienen un tiempo límite y que finalmente después ¿qué ocurre? Hay un abordaje que también permita que yo me sienta a resguardo, que esto no va a volver a ocurrir. El Estado es capaz de garantizarme eso, y claramente son temas a los que me atrevo a decir que estamos totalmente al debe, y es por ello que se busca a través de esta armonización de la legislación, o el avance un poco más a la vanguardia de lo que pasa en la realidad, que esto finalmente tenga un punto final, que haya un abordaje transversal e interseccional que permita decir que el Estado finalmente se está haciendo cargo de no solamente los tratados internacionales que ha suscrito o ratificado, sino también de un deber social, que es el poder asegurar una vida libre de violencia a todas las mujeres. Y de una realidad finalmente que está en el día a día de nuestro país, ¿no? Que eso es súper importante, porque lo que dice Luisa es fundamental tener como este
entre comillas, manto de protección que la legalidad nos puede dar, porque cuando no existe, se instala, y eso pasa a vivir en nuestra sociedad, ¿no? Que mucha gente, no, es que no denuncio porque no va a pasar nada, Exacto. no, es que no denuncio porque me van a revictimizar, o muchas veces nosotros como sociedad incluso limitamos esa posibilidad o esa decisión que debe ser súper difícil de decir, ya sí voy a denunciar, por casos como, no sé, cosas tan tontas como el Día de la Mujer, hay el Día del Hombre, que nos faltan los que saltan con ese tipo de cosas todavía, son cada vez menos, por suerte, y decirles que el Día del Hombre sí existe en noviembre, pero básicamente es como... Claro, pero ese no es el punto. O sea, claro, Reivindicar. tiene que ver con, claro, con por qué tenemos que seguir. Ojalá no tuviéramos que estar conmemorando Día de las Mujeres porque estuviera todo igualitario, todo equidad, todo fantástico y nadie tuviera que luchar por nada. Pero eso no es la realidad, ¿no? O cuando de repente, ya están hablando de nuevo de violencia contra las mujeres y contra los hombres, o los deudores, hoy también hay deudoras. Sí, pero hablamos de porcentajes, de estadística, que es mayoritariamente, inmensamente mayoritariamente para las mujeres. Y todo ese tipo de ejemplos que doy básicamente, Viviana, es como para decir que no le estamos haciendo fácil el camino a las mujeres para que quieran denunciar, para que quieran contar. O sea, en primer lugar hay que instalar el tema de que sí hay una brecha de género. La OSD, yo les contaba el otro día, dijo que en Chile se necesitaban 132 años para disminuir la brecha de género. Así de mal estamos. O sea, somos discriminadas en los empleos, somos discriminadas por ser mamás, somos discriminadas porque hay más violencia contra la mujer, etcétera. Entonces, lo que dices tú, plenamente de acuerdo. También lo que preguntabas recién en relación a cómo estamos en deuda, yo creo que tenemos un Estado que de verdad vulnera a las mujeres. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que es la gran deuda, una de las grandes deudas que tenemos, además de la de educación, que no sé si se fijaron que con la nueva prueba se incrementó la brecha de los puntajes de los colegios públicos versus los privados. Entonces, se fijan que tenemos muchas deudas en temáticas que son de alta sensibilidad. Y desde esa perspectiva yo creo que tenemos dos posturas, ¿cierto? O ponernos a llorar y decir no podemos hacer nada con estos 132 años, o yo siempre creo ahí trabajar en los microespacios, en los microsistemas, ¿cierto? Por ejemplo, estoy inventando, si siento que mi vecina está siendo violentada, hemos hablado en otros programas, hay foros de denuncias que son anónimos y yo tengo el deber social de hacerlo. Y eso va a aportar a que ella se movilice, o me puedo acercar, puedo ofrecerle mi ayuda, si tengo espacio suficiente en mi casa, puedo ofrecerle vivir con ella mientras se legisla, que como tú bien decías, es súper largo los procesos. Lamentablemente hay una vulneración de derechos del propio Estado, que no debiese ser, por supuesto. Pero desde ahí yo creo que, dada la situación que tenemos, yo creo que además de que uno espera que ojalá los legisladores conversen más también con los estudios que hay psicológicos y legales y los vacíos legales acerca de estas temáticas, que por supuesto también en el microespacio se puede atender a una cultura más vinculada con los buenos tratos. Y eso sí lo podemos hacer a nivel familiar y también a nivel educativo. Yo creo que eso es clave. O sea, no hay que pensar que porque yo en mi casa trato bien a mi pareja, eso no va a servir de nada. Porque sí sirve, porque le estoy dando un ejemplo a mis hijos. Entonces lo transgeneracional también es importante, porque no solamente impacta en una buena relación conyugal o parejal, si no me he casado, sino que también impacta en la forma de relacionarse que le estoy mostrando a mis hijos, a mis hijas y a mis hijas. Claro. Así que desde ese lugar yo creo que no hay que perder de vista de que es un tema que hay que abordar desde lo microsocial, podríamos decir, y ojalá desde lo macrosocial también. Bueno, es parte de la educación del día a día en las familias y en los colegios, que parte de su jornada anual. Sí, pues efectivamente. Estamos hablando con Viviana Tartakovsky-Pessoa, la directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins, y con Luisa Martínez, abogada y socia del Grupo Defensa, a propósito de la resiliencia en las mujeres en los casos de violencia a puertas ya de un 8M, ¿no? Luisa, ¿cuál crees tú que son los principales deudas que tenemos pensando precisamente en este 8M para que tengamos una sociedad más equitativa para las mujeres? Saco el listado. Yo creo que son muchos los desafíos que tenemos por delante. Primero, concuerdo plenamente con la Vivi que en la educación hay un tema importantísimo. O sea, todo parte desde allí. Y de hecho, hoy día en la mañana estaba viendo que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género tiene programas directamente aquí orientados a aquellas personas que trabajan con jóvenes y con niños y niñas y niñas. ¿Y para qué? Para finalmente poder incorporar la perspectiva de género, la erradicación de la violencia. Acá todos podemos ser monitores, pero claramente desde la vereda de la educación creo que hay un desafío importantísimo para que nuestra niñez crezca en un espacio donde la violencia pueda obviamente ser un tema del cual yo diga esto está mal, ya no es normalizado.
Todo parte desde allí, desde esos espacios. Pero es un desafío tan grande, tan transversal, porque si seguimos viviendo en una sociedad que normaliza este tipo de conductas, que no, por ejemplo, yo no saco nada con tener una legislación que sancione conductas o delitos como femicidios, como acoso, como abusos, violaciones, si es que la justicia, por ejemplo, carece de perspectiva de género. Claro. Porque claramente vamos a seguir en un mismo círculo en el cual dichas sanciones no van a lograr aplicarse por quizás la falta de un medio probatorio, porque no se apreció conforme a las reglas de la sana crítica. Entonces hay toda una estructura que tiene que ir cambiando e ir de alguna forma avanzando en esta sintonía que permita decir, oye, estamos avanzando realmente hasta esta erradicación de la violencia. Entonces, lo principal, creo yo, es la educación, partir desde allí, desde los más pequeños, las más pequeñas, poder también ser súper estrictos con las sanciones. O sea, sí. Yo sé que a veces se habla del punitivismo y que es algo del cual debemos dejar de lado, y se entiende. Por cierto que sí, desde esa vereda, pero hay un tema tan trascendental que es lo que busca finalmente la equidad de género, que no es poner por sobre algo a la mujer o poner por sobre una institución o sobre un ente a las mujeres, sino todo lo contrario, es poder llegar a decir estamos siendo tratadas en las mismas condiciones en las que estaría un hombre. Eso es lo que busca finalmente el abordaje integral de todo este tipo de acciones. Entonces, en la medida que todos lo entendamos así, pero reitero, es un desafío tremendísimo y a nivel legal es un desafío que está en constante desarrollo, pero creo que de a poco se ha ido avanzando en pequeñas acciones que contribuyen a esto, como es la sanción de la violencia no solamente física, que antes todo se radicaba en lo físico o luego ya en lo psicológico, pero también hay otras formas de violencia, como puede ser, y como ustedes también lo mencionaban, Vivi y Sandra, el tema de lo económico. Tú también decías, pucha, qué frustrante que no llegue la justicia, y claramente, pues si la justicia no funciona como debería, es frustrante. Y obviamente el poder evitar o lograr que eso no siga siendo así a través de esta perspectiva de género en la dictación de la justicia va a permitir que claramente yo tenga más resguardo o que yo me sienta más en confort en poder denunciar. Claro. Y lo otro también hay un pequeño punto. Si yo conozco a alguien o alguna mujer puntualmente que es víctima de violencia, yo no puedo juzgarla. A veces yo me he topado con casos en que, pero mira otra vez y no quiere denunciar y yo dejo... La juzgan, la culpan. Sí, claro. Entonces ahí viene también... ¿Usted cómo no se dio cuenta? Sí, y cómo tanto tiempo, como era recién. Claro, recién se dio cuenta. Sí, que son respuestas casi automáticas e inmediatas. Entonces, en la medida que sigamos en ese círculo, incluso en los espacios más cercanos, vamos a hacer que efectivamente esa persona pierda la esperanza en que el sistema va a funcionar. Si no me están acompañando en mi red más cercana, ¿cómo voy a confiar en que un tercero, en este caso si voy a la fiscalía a denunciar, si el fiscal me va a tratar de la misma forma? Entonces acá todas y todos tenemos una mirada en la que aportar para que esta perspectiva de género ayude en la erradicación de la violencia. Y desde ese punto de vista, Viviana, a mí me llama la atención un tema que tiene que ver con los procesos, ¿no? Porque mujer víctima de violencia es familia, ¿no? Sus padres, su madre, Exacto. sus hijos, sus hijas, sus nuevas parejas, en fin. Conozco un caso en donde una jueza le dijo, oye, pues usted ya tiene pareja de nuevo, ¿no? Como si eso estuviera mal, ¿no? Prejuicio. Como si eso estuviera mal. ¿Qué pasa con... Estereotipos también. Absolutamente. ¿Qué pasa cuando te envían a las personas o a los chicas, estas terapias reparatorias? Uno de pronto desde afuera lo ve como bien ignorante, ¿no? Yo no sé si tiene una persona que es toda su vida violenta, agresiva, yo no sé si tiene arreglo en ese aspecto. A lo mejor sí, y el ignorante soy yo, puede ser. Pero cuando viene esta terapia reparatoria, porque la ley te establece la terapia reparatoria, insisto, con esa persona que es violenta. ¿Cómo se afronta eso? Porque a la madre le genera, reitero, terror. Es lo más cercano que yo he visto al terror. Sí. Esta persona que ha sido violenta por décadas se va a vincular con los hijos porque la ley dice que tiene que haber una terapia reparatoria. Claro. Mira, es súper interesante lo que tú planteas porque efectivamente, como hablamos recién, hay una deuda histórica terrible y yo te diría que no hay una conversación entre los estudios reales y lo que uno lo ve, ¿cierto? Lo observa y las prácticas judiciales.
hay toda una línea de investigadores en los temas de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Alguna amiga incluso de la Bárbara Porter, donde se habla precisamente de lo que tú dices, que hay contradicciones legales tan importantes como un agresor que ha sido violento con la madre todo el tiempo. En este país se sigue pensando que padre y madre heterosexual es la familia feliz y la familia ideal, y eso no es así. O sea, está comprobado que si hay violencia, eso va a ser absolutamente malo en el desarrollo psicológico de un niño o de una niña, sobre todo si son niños y niñas pequeños. Y eso ha sido una lucha inconmensurable, porque como tú bien dices, a veces incluso hay órdenes de alejamiento de la pareja, pero no de los niños, y se obliga a esos niños a revincularse con el padre. Y lo que se ha comprobado en los últimos estudios a nivel nacional e internacional es que en general, si una persona es violenta, pero violenta siempre, no porque perdió la pega, por ejemplo, que es una violencia como que tiene una causa determinada, que se llaman como trastornos adaptativos desde la psicología. Entonces me pongo más nerviosa y no sé qué hacer porque me echaron del trabajo. Es la típica violencia de los hombres. Pero ese hombre cacha que eso está mal, ¿me entiendes? Toma conciencia y dice, no voy a actuar más, voy a terapia, y ese tiene arreglo. Si es una violencia que es circunstancial y tiene una causa concreta. Y ahí también conciencia de que lo que se está haciendo está mal. Lo contrario, que la mayoría, es lo que más ocurre. Tú muy bien dijiste que la mayoría del abuso sexual, aunque uno no lo crea y le parezca aberrante, y la violencia intrafamiliar es intrafamiliar, no es extra, no es como que me abusó un gallo en la calle, tiene un bajísimo pronóstico. Por eso se han cerrado muchos centros de tratamiento de agresores que son para toda la vida, porque es muy difícil tratar a un agresor un agresor sexual con mayor razón, un agresor físico también, sobre todo porque no hay conciencia de enfermedad. Te fijas que es como en las adicciones. Lo primero tiene que ser que la persona diga, lo que estoy haciendo está mal, daña a un otro, y hay que tener empatía. Y la verdad es que las personas que sienten que la letra con sangre entra, tienen historias transgeneracionales, o sea, su propio padre los maltrató, creen que así se trata a las mujeres o a los hombres o a todo el mundo, y que no está mal tratar así a la gente. ¿Me explico? Entonces tú tienes toda la razón. Lamentablemente esos pronósticos son muy reservados, como se dice, que quiere decir que no tienen muy buen pronóstico, porque no hay conciencia de enfermedad en la gran mayoría de esos casos y porque tienen trastornos psicológicos mucho más complejos. Estamos hablando de ya trastornos de personalidad graves, ¿te fijas? Y eso es prácticamente incurable, intratable, porque tiene que partir diciendo, la embarré, me equivoqué. Claro. Y eso no ocurre nunca. Bueno, nos han escrito harto nuestros auditores. Diego nos dice que en relación a lo que estamos hablando, podríamos darnos el tiempo de tratar qué pasa con los hombres que han sufrido violencia de parte de sus exparejas, tal vez no físicas, pero psicológicas, porque una vez que la relación termina por engaño o por otro motivo, a pesar de cumplir con todas las condiciones, la ley les da la relación a los hijos. Ellas a veces siguen poniendo trampas, si no hay dinero de por medio. No me siguen escribiendo que se me mueve el mensaje. Si no hay dinero de por medio, dice que sigue poniendo trabas, como decíamos, que no hay, y que muchas veces no tendrá contacto el padre con los hijos sin respetar acuerdos hechos por tribunales o mediación. Podríamos hablar de eso. Dice, a lo mejor hay muchos hombres que no fueron buenas parejas o buenos esposos, pero sí son buenos padres y nadie ve esa parte. Es muy complicado para un hombre poder tener el cuidado de los hijos. Aquí claramente está hablando de un tema personal, o sea, va a poner ese tipo de detalles que del engaño. Agregando algo súper cortito, Sandrita, o sea, y en general, en los temas de familia, cuando hay niños, niñas, niñes, lo que prima es el interés superior, ¿cierto?, de la niñez, de quienes están involucrados de por medio. Y ahí es por ello que a veces uno entran en colisión estos derechos, donde dice, oye, acá hay una cautelar impuesta respecto del padre de estos niños por actos constitutivos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, en contra de la madre. Pero hay un régimen de relación directa, regular o visitas respecto de estos niños que debe cumplirse. Entonces ahí empieza todo a armarse esta estructura de decir ya, quién los lleva, para dónde los lleva, para que se cumpla la cautelar, pero igual se cumple el régimen. Claro. Entonces, y ahí reitero, ¿por qué la importancia de la perspectiva de género y de ir incorporando los avances pero qué pasa? A ver, hubo actos de violencia intrafamiliar. ¿Qué pasaba con esos niños? ¿Dónde estaban? ¿También fueron quizás testigos o parte de esta violencia? Claro. Un abordaje mucho más integral y transversal
¿Para qué? Para que todo esto sea en el fondo como una cadena que funcione. Porque si yo solo me aboco a decir, no, pero es que acá hay una orden judicial que solamente habla respecto de esto, y como obviamente las resoluciones judiciales en su cumplimiento se señala lo que allí se sustanció, se ventiló, no vamos a ver este otro tema. Pero si el abordaje lo hacemos, y ahí todos aquellos somos actores, tanto como abogados, psicólogos, peritos, los mismos tribunales, tienen mucho que decir en cómo vamos abordando las cosas de forma integral. Entonces acá, si quien nos escribe tiene un problema en particular, existen estas herramientas legales. Claro. O sea, acá lo que estamos hablando es de un problema estructural y que, como tú bien decías, se da en la mayoría de los casos en que quienes son las víctimas de la violencia son las mujeres. Claro. Entonces, por algo hay un abordaje distinto y diferenciado. Pero si yo, hombre, tengo una relación directa regular respecto de mi hijo que no se está cumpliendo, existe en la instancia para yo poder exigir el cumplimiento, y eso está normado en la legislación que regula los tribunales de familia. Claro, y decirle, Diego, y a todos los demás que hacerles una invitación. En el ADN Te Escucha, todas las tardes, por lo menos una vez a la semana, nosotros tratamos estos temas de familia donde todos estos datos quedan absolutamente expuestos, sean hombres o sean mujeres, da lo mismo, se responden todo tipo de dudas, tratamos de educarnos, pero en este caso estamos haciendo esta conversación a puertas del 8M. Ese es el contexto de esta conversación, y así como él mismo dice, hay hombres que no son buenas parejas, pero son buenos padres. Bueno, en este caso que él plantea, a lo mejor si lo engañaron, fue su expareja mala pareja, pero no necesariamente quiere decir que sea mala madre, y como hemos aprendido en el ADN Te Escucha, se trata de que los niños tengan la menor cantidad de cambios cuando hay una separación, o sea, que se queden en la casa de la familia, en el entorno del colegio, de los vecinos. Por eso muchas veces son las mujeres las que se quedan en la casa y las que mantienen este cuidado. Prima ese interés superior y lo que sí es interesante lo que dice este auditor, porque finalmente volvemos a lo mismo, pero desde la otra vereda. La justicia chilena es muy también machista, porque ¿por qué la mujer tiene más competencias que el hombre para hacerse cargo de los niños y las niñas? ¿Te fijas? Si no se pone desde esa vereda también es cierto. Entonces, de alguna forma yo estoy de acuerdo con este auditor en que un padre puede ser mucho mejor padre que una madre, pero como también hay una justicia, incluso una psicología, a veces algún colega me puede decir que aberrante lo que está diciendo la Viviana. Yo no creo en el instinto materno, eso está muy estudiado. Hay mujeres que no quieren ser madres y no quieren y no son madres, ¿me entiendes? Y es igualmente válido. Entonces, de alguna manera, se fijan que por eso es un tema tan complejo, porque hay que cambiar como estructuras de pensamiento, sistemas de creencias que están arraigados en nuestros padres, en nuestros abuelos, y que finalmente redundan en que los sistemas legales, los sistemas psicológicos, privilegian, que a mí me ha tocado también al revés, que le den el cuidado personal a la madre, siendo la madre drogadicta, y al padre que está y la pelea, y lo que decías tú, pero al revés, años peleando. Pero se fijan que detrás está el mismo problema. Claro. Sí, claro. Está este patriarcado, estereotipo, el patriarcado de que el hombre la pega, la mujer a cargo de los hijos, y que la mujer lo hace mejor que el hombre. Tampoco estamos diciendo eso. No, entonces se fijan, pero el problema tiene que ver con los estereotipos de género que siguen siendo muy machistas. Por supuesto que sí, así que hacemos la invitación para seguir aprendiendo juntos, como decíamos, en el ADN Te Escucha siempre de estos temas, porque es súper importante conversarlo, exponer los casos y efectivamente, pues madres y padres, da lo mismo, aquí tienen una responsabilidad con sus hijos e hijas, porque fue por decisión, por circunstancias, por lo que sea, los trajeron al mundo y tienen que hacerse cargo. Así es que, ojo con aquello, no es para aplaudirlos si son buenos padres o si son buenas madres, es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, no, exactamente. Luisa Martínez, Viviana Tartakovsky, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias, se pasaron. Ya regresamos.